Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este jueves. Estamos en la víspera del fin de semana. Es jueves 13 de abril 2023. Estamos en primavera. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes para mantener informado a los que están en casa, a aquellos que se preparan también para salir a cumplir con sus obligaciones, con sus deberes, con sus responsabilidades. El sistema de cable y el internet nos permite una comunicación permanente, constante, directa. La internet, una plataforma digital, hoy que vivimos en un mundo donde se desarrolla la inteligencia artificial que deja mucho que decir. Vamos a dar los buenos días en esta mañana. Una mañana fresca. Ayer bastante lluvia en horas de la tarde, se prolongó en la noche. Uno espera que esa misma lluvia haya caído en la cordillera central y que haya alimentado nuestra presa de Tavera y también el embalse Bao. Buenos días, Lenis Tejada Betancourt. Buenos días para usted, Fran Rodríguez. Buenos días para nuestros amigos televidentes y para los cibernautas que se conectan a través de las plataformas virtuales digitales a través del internet. Para el día de hoy, un programa como de costumbre, siempre con las informaciones más actualizadas en torno al acontecer nacional, regional e internacional. Ya está por el país la representante del Ministerio o de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Le daremos más detalles adelante de lo que pasó en el día de ayer, el primer día de su visita por estos predios. Nuevo juez para la jurisdicción especial del caso Calamar, el tema de los deportes, el turismo. Son muchas informaciones de interés que compartiremos con ustedes a lo largo de esta entrega. Como ha ocurrido en los últimos días, en la mañana vemos el sol radiante, pero en la tarde comienza a nublarse y a presentarse ocasiones lluviosas. Y ONAMED, la Oficina Nacional de Meteorología, da el mismo reporte para hoy. Tendremos una mañana mayormente soleada, con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados hacia el suroeste, noreste y la cordillera central. No obstante, para esta tarde se espera la ocurrencia de algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento sobre provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega. Esa nos interesa a nosotros, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, entre otras. No menciona a Santiago y aquí llovió bastante en el día de ayer. Cayó un torrencial la tarde de ayer. Pero sí, todos queremos que donde más llueva sea en la zona de la cordillera que alimenta pues los ríos, toda la cuenca hídrica que alimenta ese sistema de represa y reservorio de agua de presa Tavera Bao. Miren, la más esperada se ha convertido en la más comentada, en la más criticada, la más analizada. Estamos hablando de Gallup Dominicana, la empresa que preside el sociólogo comunicador Rafael Acevedo. La Gallup es una firma internacional y aquí tenemos entonces especie de una... ¿cómo le llaman cuando usted adquiere los derechos? Una concesionaria. Y esta debe mantener ciertos tecnicismo, regla, credibilidad. Por eso siempre se ha dicho que la Gallup es una de las más confiables. Pero desde que la misma se presentó y se comenzaron a analizar los aspectos técnicos, ha sido
la más criticada hasta este momento, con situaciones que se han presentado que el mismo presidente de la firma ha reconocido, la firma en la República Dominicana. Recordemos que la Gallup, franquicia era la palabra que quería buscar o compartir, una franquicia que debe mantener los estándares de calidad. Entonces, ayer, Francisco Javier García, que es un experto y es el que está manejando en estos momentos la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pues estuvo demostrando de que realmente hubo algunos fallos. Se produjo una llamada en el mismo programa que estaba Francisco Javier en El Sol de la Mañana de Rafael Acevedo, reconociendo las fallas y que cualquier error podría estar enmendándolo, haciendo otra encuesta si fuese necesario. Decía él de que esa encuesta, él tiene un equipo que la trabaja y él solamente da el visto bueno, pero parece ser que no analizó por los fallos. Incluso una encuesta donde se habla de recomendaciones aparentemente a quien pagó para que se hiciese esa encuesta. Aparece o se presenta también un escenario en el de segunda vuelta donde están los tres candidatos, que se supone que en una segunda vuelta solamente serían dos. Lo mismo que estuvimos nosotros hablando ayer de Carlos Peña, de que no está entre los candidatos que recibieron votos, pero sí está con votos favorables dentro de la misma encuesta. Es decir, que hay una serie de aspectos los cuales han sido analizados y parece ser que no dejan bien a Rafael Acevedo y su firma encuestadora, que tendrán entonces los técnicos, porque parece ser que, y escuchaba la presentación que él hacía, que era la primera que él en los medios de comunicación pues detallaba o daba la cara, y que la misma pues es enviada y se hace su equipo, y que él es quien la firma o la autoriza para que la misma se dé a conocer. Esos son pataleos de ahogados. Dependientemente, esa ha sido la tendencia, lo que se vio. Lo que pasa es que en la semana en la que se hizo, pues perjudicó sobremanera a la gente del PLD, porque había en esos días todo un ambiente, un clima desfavorable, pero todas las encuestas de cierto prestigio que hasta al momento han hecho publicaciones manejan esa misma tendencia. Abinader prácticamente en un primer lugar, con un distanciamiento del que queda en segundo lugar, Leonel en crecimiento y el Partido de la Liberación Dominicana en decrecimiento. Esa es la tendencia. En la anterior, Leonel estaba un puntito más abajo, ahora un puntito más arriba. Abel estaba 2 puntos más arriba. En esa semana, el escalabro del PLD apareció 2 puntos más abajo. Otra encuesta va a expresar números similares. Recuerden que las encuestas se manejan con un margen de error de entre un 3 y un 5%, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esa es la tendencia realmente, lo que hay ahí. Y por supuesto que se entiende todo este pataleo que está haciendo la gente del Partido de la Liberación Dominicana, porque se ven electoralmente muy mal parados. Es así, la percepción, un término que ayer pues lo mencionaba varias veces, daba a entender de que el PLD estaba en mejor posición y resulta todo lo contrario. Lo que habría que explicar es la situación del mismo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que daba pues a entender de que con la presentación y el registro de más de 2 millones de afiliados a su organización, la puntuación sea tan baja. Y él aparentemente reconoce la situación en estos momentos de la Fuerza del Pueblo, porque se está convocando a un bloque de partidos opositores para poder enfrentar al Partido Revolucionario Moderno. Y usted vio ayer.
La juramentación del hubo reunión en días pasados en su casa con el doctor Fernández. Se dijo que era un tema de amistad, de relación. Dijeron que era una peña cultural, literaria y de filosofía política. Y vea, uno no pensaba. Para que usted vea, esa fue la sorpresa en el día de ayer porque tampoco se había anunciado. Y quien lo recibe es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, junto con representantes del Comité Nacional de este partido. Y aparentemente llegó solo. No sé, y la fotografía que circuló en las redes se ve solo. Pero creo que los televidentes no sé si saben a lo que nos estamos refiriendo. ¿Usted bueno. no quiere decir? Sí, no. El hermano de quien fuera aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, para que la gente tenga una idea mucho más acabada, porque quizá el nombre de Pedro no le suene, pero es el hermano de Francisco Domínguez Brito, Pedro Domínguez Brito, que ayer fue juramentado en el Partido Revolucionario Moderno. Él justifica de que los intereses económicos estuvieron por encima de los políticos dentro de su vieja casa. Y así es que quieren que el PLD tenga mayor puntuación en las encuestas. Todos los días un hombre así cruzándose para la otra acera, ya sea la de la Fuerza del Pueblo o la del PRM. Lo que uno espera es que por lo menos el comité político esté en el PLD para las elecciones. Hay que ver la estructura que se lleve Pedro Domínguez Brito. Pero hay asuntos que no son estructurales, Fran, sino que son asuntos de imagen y percepción. Cuando el hermanito querido de Francisco Domínguez Brito, Pedro Domínguez Brito, quien fue un PLDista toda su vida prácticamente y que con mucha altura defendía los principios de ese partido, se acaba de ir al partido del gobierno, entonces eso hay un golpe mediático, un golpe de percepción y de imagen desfavorable contra ese partido. Que a veces uno no entiende. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros por aquí con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Buenos días, Xiomara. Buen día. Café Santo Domingo, 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café de gran origen, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo. Mire, a él no le fue tan mal en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ni a él ni a su familia. Todos estaban nombrados, todos. Incluso se dice que es la oficina de abogado, la que compartía con su hermano Francisco, tampoco le fue mal en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Él se independiza, él forma tienda aparte, luego de haber perdido el PLD. Y hace unos 6 meses que él presentó su renuncia. Él ayer hacía alusión a una frase de José Martí que cita que el verdadero deber de un hombre, de una persona, es estar allí donde es más útil, y yo quiero estar aquí, ya sea como barrendero, como abogado, como carpintero, ser útil al Partido Revolucionario Moderno. La organización política a la que pertenecía se había impuesto el dinero por encima de los principios. Esas fueron sus expresiones en el día de ayer al ser juramentado en su nueva casa, el PRM. Ahí está. Como usted dice, no creo que se haya llevado una gran estructura, pero sí acierta una estocada a la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Era miembro del Comité Central. Sí, exacto. Y no sé, bueno, pero también notado la ausencia de Francisco Domínguez Brito en todos estos varias días. Actividades, sí. Margarita sacó la cabeza para hacer una sugerencia y tuvo que hacer como la tortuga, volver a meterse en el caparazón. No está participando de las reuniones del comité político. Lo de Danilo se entiende por un asunto de atención de la salud y salida, pero ahí no está. Y dos personas que eran miembros del comité central esta semana han sido juramentadas en sendos partidos. O sea, Pedro se juramentó en el día de ayer con el PRM y hace 2 días atrás estuvo Silvio juramentándose el lunes con el Partido de la Fuerza del Pueblo, cosa que no parecía posible hace un tiempo, porque el que es de línea danilista,
parecía no comerse un pan junto con los leonelistas, sin embargo le levantaron la mano a inicio de esta semana. Esa es la política. Mire que a propósito de esta reunión donde se juramentó Pedro Domínguez Brito, era una reunión del Comité Nacional de esa organización política y ya se definió, se dejó establecido cómo serán los procesos para elegir los candidatos electivos, entiéndase, desde el presidente de la República, el candidato presidencial, que será a través de unas elecciones internas de padrón cerrado, un proceso interno, y los demás pues serán en base a encuestas y con representación de delegados. Serán las tres modalidades que estará aplicando el Partido Revolucionario Moderno para elegir. Recuerden que también pues, se mencionó el tema de las reservas, que es de un 20%. Bueno, se ha confirmado que en el caso de el candidato a la presidencia será elegido por primaria interna. Sí, por los miembros de ese partido. Exacto, o sea que ahí tenemos a Guido Alburquerque, me parece que la próxima semana. Él dio a conocer, creo, a través de un Twitter ayer, antes de ayer, de que será candidato o aspirante a la presidencia. Va a ser un lanzamiento oficial, me parece que es el día 16 de este mes de abril, en uno de los hoteles reconocidos y prestigiosos de Santo Domingo. Ya él ha estado convocando al lanzamiento oficial de su candidatura. Pero ya sabemos quién será el candidato de ese partido. Miren, una información que ha consternado, que ha penado mucho a la República Dominicana, a los santiagueros y toda la región, pero es una persona con un perfil nacional por su presencia en los medios de comunicación, en lo referido al caso del estado de salud de Yadira Morel. Este tema ha sido noticia en el día de ayer, sorprendió a mucha gente que no sabía que Yadira Morel estaba en una fase inicial de Alzheimer. Se han dicho muchas cosas, pero gracias a Dios también se han aclarado rápidamente. Se comenzó a decir que Yadira andaba deambulando por las calles de Santiago de los Caballeros. Eso se ha desmentido categóricamente, y también se desmintió una declaración que diera un reconocido comunicador de esta hidalga ciudad de los 30 Caballeros, que afirmaba que Yadira estaba prácticamente acogida en un apartamento de Santo Domingo porque su única hija le había abandonado, había vendido el apartamento de Yadira, lo había vendido, se había alzado con el dinero, los ahorros de Yadira lo había cogido y se había ido a Nueva York y la había dejado aquí a su suerte. La familia ha aclarado esa parte, su hija ha informado que próximamente, entre hoy y mañana, posiblemente esté dando a conocer una nota de prensa aclarando toda la situación que tiene que ver con Yadira. Yadira está bien atendida según sus familias. Bueno, esa fotografía que ven ahí es de una declaración que también dio Nuria Piera, aclarando que, bueno, y informando que ella le quiere hacer una entrevista en los próximos días, posiblemente esta misma semana, a Yadira, para que se vea que Yadira en esa fase inicial del Alzheimer, lo que tiene una situación en la que no recuerda su memoria a corto plazo, es decir, ella sale a buscar algo y puede que se le olvide lo que salió a buscar, pero su memoria a largo plazo, toda su inteligencia, todo su conocimiento sobre derecho, el área migratoria, dice Nuria, eso está intacto. Y ella está atendida 24/7, tiene asistencia en la casa donde la familia la tiene asistencia permanente. Y aunque su única hija está en los Estados Unidos, parece que ella tiene intenciones de llevársela allá. Esa es la situación real con Yadira. Ha habido muchas informaciones. No es cierto que ande deambulando por las calles de Santiago. No es cierto que esté tirada y que la familia y que la hija
la dejó con una mano delante y otra atrás, sino que está siendo atendida en esta lamentable situación que provoca el Alzheimer en un familiar. Ayer incluso se produjo la llamada de la directora de prensa de un canal en el cual ella laboró por un buen tiempo, donde tenía su espacio, desmintiendo, como usted señala categóricamente, todas esas informaciones que comenzaron a circular producto de unas desinformaciones que aparentemente ofreciera ese comunicador al que usted hacía pues alusión. Y decía ella de que hay un grupo de amigas que van todos los fines de semana, se reúnen con Yadira, incluso dan hasta su vueltecita, que ella es atendida por 2 enfermeras. Sí, una casa donde ellas residían, tanto la madre como la hija, la vendieron porque resultaba ya muy grande y los costos para mantenimiento eran altos. Y se fueron entonces a ese apartamento que es de propiedad de la experta en migración Yadira Morel. Dice que grupos de comunicadoras, ahí mencionaba Nuria, María Cela, entre otras, siempre se reunían en el apartamento, o siempre se reúnen más bien, en el apartamento de Yadira Morel. Y la hija incluso pues se mantiene en contacto permanente, le da seguimiento a la situación de su madre. Yadira Morel, que es nativa, oriunda de Santiago de los Caballeros. Así es. Bueno, señores, pues nosotros vamos a la pausa. Cuando retornemos hay más informaciones. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos ya está en el país. Wendy Sherman. Sí, así le llaman. Se reunió con el presidente, con el canciller. Con Titiri Mundati. Hasta la sociedad civil pero estuvo fue reunida. Un recibimiento de Estado que le hicieron de un jefe de Estado. Ella estuvo con los ministros. El presidente reunió el gabinete Sí, para presentárselo. Sí. Cuando lo que mandaba era que si el presidente la iba a recibir, la recibiera por la puerta de atrás. Hay un marco en la situación que se da entre las relaciones República Dominicana y Haití. La USAID no solamente está en República Dominicana, está también en Haití. Y parece ser que los informes reportados por esta entidad, que es parte del gobierno de los Estados Unidos y de su representación que tiene en los países aliados con los que tienen relaciones, no ha sido muy favorable. Y por esto la decisión el día pasado de un comunicado que emitió Estados Unidos sobre viajar a República Dominicana más cuando se trataran personas de tez oscura. Y por ahí andan muchos de los temas que se estuvieron abordando en el día de ayer. El presidente fue reiterativo con el tema que ha presentado en diferentes escenarios, el más reciente aquí con la Cumbre Iberoamericana, que República Dominicana sola no puede con el tema de Haití. Y ya mencionábamos nosotros las 19 parturientas de 26 en los días de Semana Santa, Semana Mayor, en el hospital, en la maternidad René Clan de Guzmán, aquí en Santiago. 6 millones de dólares estarán invirtiendo. Estados Unidos no regala nada, todo lo hace siempre con algún propósito, no dan ni regalan nada fortuitamente, así que tengan. Y con este aporte a la línea noroeste. Pero sobre todo para la rehabilitación del puerto de Manzanillo, porque ese puerto es de ellos. Recuerden que ese puerto, el gran movimiento fue cuando la empresa norteamericana, la Granada Company, pues se instaló ahí en la zona del nordeste. Ese es el puerto de salida por la cercanía que hay entre República Dominicana y Miami por esa vía. Y ya el presidente de la República dijo muy temprano, cuando asumió el poder, hace 3 años aproximadamente, que en cuestiones que tengan que ver con comunicación, pues que los chinos que se habían dispuesto a invertir en el puerto de Manzanillo, recuerden que cuando uno habla del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, eso incluye las carreteras, eso incluye la vía marítima, eso incluye el metro, eso incluye el teleférico. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se estaba cocinando entre el gobierno de Danilo Medina y el PLD y los chinos era una vía
una vía de tren, de metro, prácticamente desde Punta Cana hasta la frontera, con un acuerdo a 40 años donde después el gobierno dominicano iba a quedar con prácticamente la mayoría de las acciones de la empresa que iba a manejar eso. Pero la idea era habilitar eso, habilitar el puerto de Manzanillo, y los chinos que se han metido en América Latina quedarse con gran parte del control de las vías de comunicación marítimas y terrestres de la República Dominicana. Vino el secretario de Estado del momento de los Estados Unidos, recuerdan a Pompeo aquí, se reunió con Luis Abinader y prácticamente en su primer discurso el presidente Abinader dijo: los chinos mantenemos las relaciones con ellos, pero nada que tenga que ver con comunicación. Los Ahí, chinos están invirtiendo hasta por África. donde quieran. Mire, y esto forzó, recuerde que ese era el momento en que se estaba vislumbrando una modificación a la Constitución de la República, y con el tema chino, esto pues le dio pie a que Estados Unidos y su secretario de Estado, Pompeo, en ese momento, pues presionara a el actual presidente para ese entonces, que era Danilo Medina, lo presionara para que cuidado si le ponía un dedo a esa Constitución de la República. Dice Sherman, nuestra visitante de honor, que República Dominicana no tiene embajador porque hay muchos otros países que no tienen, así que también se ha tocado el tema de esta alerta migratoria que ellos pusieron contra los americanos de piel oscura, los afroamericanos estadounidenses, como le llaman. Ella parece insinuar que en el próximo boletín ya se estaría sacando esa alerta migratoria, y algunos han llegado a insinuar, como el congresista Adriano Espaillat, que no solo se sacaría, sino que se pondría una nota de error sobre esa alerta migratoria. Ojalá que así sea. Vámonos a publicidad, regresamos con las primeras de las primeras en Diario 55.
Vámonos con las primeras de las primeras, las noticias más importantes que publican algunos de los diarios en la web, iniciando con diario55.com, que es el periódico digital de este canal. Este es el que sirve de soporte al sistema informativo. Usted puede ampliar las informaciones que nosotros compartimos en titulares. Bueno, Pedro, hermano de Francisco Domínguez Brito, se va al PRM y pide seguir ejemplo de Abinader. Parte de sus palabras, ya de esto comentábamos hace un ratito aquí en Diario 55, de la juramentación de Pedro Domínguez Brito como miembro del PRM. Viabilizarán rutas alternas por calles cerradas por obras en Santiago Oeste. Este es el distrito municipal. Ni suben ni bajan precios de la canasta familiar, según presidente de Amaprosan. Este es el señor Mario Abreu Enríquez, presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Físicamente bien se encuentra hombre desaparecido en Santiago. Desde temprano en la mañana se daba cuenta de la desaparición de Gustavo Álvarez Lara, muy conocido aquí en Santiago. Él incluso estuvo ligado a los medios de comunicación en una oportunidad. De la calle Sánchez, entre Bel-Air y Restauración. Y ya los familiares dan a conocer de que fue en el día de ayer cuando localizaron a Álvarez, un poco desorientado, pero con buen estado físico. Qué bueno. Grupos populares. Osvaldo Brito a la cabeza anuncia para el próximo lunes 24 de abril en el Cibao. Habrá paralización, una huelga en contra de los aumentos y el alto costo de la canasta familiar. El 24. Eso es del próximo lunes en 8, el 24. Velan restos de las víctimas de accidente de tránsito en Bonao. Defensa Civil de Jarabacoa demanda vehículo con urgencia. Salud Pública envía a la justicia 27 casos menores de edad intoxicados por alcohol en Semana Santa. Uno supone que son a los padres, ¿verdad? Mueren 6 niños y 3 adultos en accidentes de tránsito en menos de 48 horas en el Cibao. Ya van más de 40 días de la desaparición de profesora en Bonao. Encuentran sana y salva adolescente que estaba desaparecida en Montecristi. Vámonos con la información. Es otro diario que se origina en Santiago. Presidente reitera a Sherman, República Dominicana no soluciona el problema haitiano. Presidente Abinader firma acuerdo con universidades para educación policial. Presidente Junta Central Electoral, dice organismo electoral, supervisará uso de fondos reciben partidos. Sí. Esos fondos yo le damos en uso. Son los que consiguen por la izquierda. Porque eso tienen ellos que transparentizarlo. ¿Sí? Informe advierte del grave hacinamiento en cárceles dominicanas. La República Dominicana se promociona como destino turístico en Miami. Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, participa en reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pasamos ahora al listín diario. El listín con las noticias más importantes en portada hasta este momento. Noticias que van actualizándose a medida que acontecen los hechos. El listín, ahí está. Abinader ratifica su línea frente a Haití. País tiene que formar médicos de la era moderna. Mayoría de presos duermen en el suelo.
Hija de Yadira Morel responde a rumores, está bien, en salud, dentro de lo que cabe. Designan al juez Napoleón Esteves Lavandier para conocer investigación de Sergio Moya Gori. Diario Libre. Nos vamos a Diario Libre ahora con las noticias que son titulares en portada. Diario Libre, ahí lo tienen ustedes. Junta Central Electoral advierte será estricta, fiscalizando gastos de partidos en elecciones 2024. Academia de Ciencias alerta sobre justificación de daños a humedales y playa en Manzanillo. Reportan escasez de medicamentos para déficit de atención. El gobierno insta a los empresarios a invertir en sector logístico de República Dominicana. Suprema Corte de Justicia designa al juez Napoleón Esteves para el caso del diputado Gary Moya. El 70% de presos está en prisión preventiva y a la mitad ya se le cumplió el plazo, según Defensoría Pública. Así andamos en cuanto a las noticias más importantes que ocupan titulares en estos precisos momentos en algunos de los diarios en la web. Nos vamos ahora con las internacionales y los deportes con Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. A ver lo que nos traen las internacionales de Diario 55 para esta hora de la mañana. Chofer de ex senador arrestado como presunto asesinato de Jovenel Moïse. Apresado el chofer de uno de los ex senadores de Haití, que figura como uno de los sospechosos del asesinato de Jovenel Moïse. Pescador encuentra con vida a mujer dentro de un auto que estaba sumergido en un lago. Esto fue en Texas, Estados Unidos. La mujer había sido reportada como desaparecida y fue encontrada con vida dentro de un auto que estaba sumergido en un lago. Estas noticias y otras internacionales usted las puede ampliar ingresando a diario55.com. Vamos a ver ahora las internacionales, las principales que nos traen la portada digital de Diario Libre. Perú descarta sexta ola de COVID-19, pero reporta un incremento de casos. Suben los casos positivos en Perú, pero dice que no es una nueva ola de COVID. Suben a 58 los detenidos por tramas de corrupción en Venezuela. Brasil endurece normas de redes sociales frente a atentados en escuelas. Esta última semana en Brasil, 4 atentados en escuelas distintas se han gestado y al menos uno de ellos se cree que se organizó por grupos que utilizan las redes sociales. Por eso Brasil ha endurecido las normas para el uso de este tipo de plataformas. Y por último, Japón confirma que el misil norcoreano ha caído fuera del país y de sus aguas. Ustedes saben que Kim Jong-un y los norcoreanos tienen el mar de Japón como el patio de práctica de lanzamientos de misiles, y Japón ha dicho que esta vez el misil no ha caído en sus aguas. Son las noticias internacionales que nos traen las portadas de estos diarios a la hora de esta hora de la mañana. Pasando al plano deportivo, en el béisbol de las Grandes Ligas, se destaca la participación que está teniendo el dominicano Franchi Cordero, quien fue contratado por el equipo de los Yankees prácticamente el día anterior de iniciarse la campaña. Fue contratado
y que le han dado muy buena participación en el equipo. Franchi tiene 2 días consecutivos sacando la bola del parque. En el día de ayer lo volvió a hacer, ya son 4 cuadrangulares que tiene en la incipiente campaña de béisbol de las Grandes Ligas, y algunos ya consideran que él ha relanzado su campaña, su carrera con este inicio que ha tenido con los Yankees. Por otro lado, los ojos están puestos, las miradas están puestas sobre todo en la NBA y en los juegos del play-in, porque se están definiendo quiénes van a formar parte pues de esta postemporada que inicia ya el sábado. En el día de ayer, un juego muy interesante entre el equipo de Toronto, los Raptors de Toronto y los Bulls de Chicago, un juego en el que Toronto estuvo prácticamente dominando el partido y ya fue una remontada al final del último cuarto cuando los Bulls de Chicago se impusieron ante el equipo de Toronto. Entonces tendrán ahora que medirse el equipo de los Bulls de Chicago con el equipo de los Heat de Miami, y el que gane de ellos dos mañana viernes será el que ocupará el último lugar que queda en la Conferencia del Este para ir a los playoffs de la NBA que comienzan el próximo sábado. Entonces, en la otra conferencia, en la del Oeste, pasó ayer algo similar, un juego que fue un poco más tarde. Fue el juego entre el equipo de Oklahoma, los Thunders de Oklahoma, y los Pelicans de Nueva Orleans. Igual, prácticamente dominó durante todo el partido el equipo de Nueva Orleans, pero hubo una remontada por el equipo de los Thunder de Oklahoma y se quedaron con la victoria. Entonces ahora Oklahoma tendrá que enfrentarse al equipo de Minnesota, y el que gane de esos dos equipos ocupará la única posición que queda disponible en la Conferencia del Oeste. Así andan las cosas en la NBA para definir los últimos puestos de los equipos que van a los playoffs. Ohtani lanzó otra joyita en el día de ayer, estuvo espléndido por parte del equipo de los Angelinos de Anaheim. Prácticamente no pudieron concretarle carreras a Ohtani, que pichó un poco más de 7 entradas y lució superbo desde el montículo, como suele hacerlo el japonés. Vamos nosotros a la pausa, ya retornamos con más información aquí en Diario 55.
Aquí estamos de vuelta para compartir con ustedes y estamos hablando de ese fenómeno de Ohtani, tanto como lanzador como jugador de posición, aunque básicamente como designado y en algunas ocasiones ha jugado primera, pero este señor está fuera de todo humano posible. Sí, porque señores, usted tiene 2 y 0.47 de efectividad en el béisbol más exigente en el mundo y batear en estos momentos 300, 3 cuadrangulares, 8 remolcadas, un OPS casi en 1000. Eso no lo hace cualquiera. Y le comentaba a los muchachos que para un lanzador es mucho más difícil. Recuerden que el lanzador cuando hace una salida son 4 o 5 días, hasta 6 de descanso para que ese brazo vuelva otra vez, aunque hace su lanzamiento, su ejercicio normal al otro día, pero no ponerse a jugar como lo hace Ohtani y responder entonces con el bate. Sin lugar a dudas, el mejor beisbolista del momento. Y uno no encuentra así, por lo menos en la historia más del pasado reciente del béisbol de las grandes ligas, un tipo con esas categorías. Babe Ruth llegó a hacer las dos cosas, llegó a ser pitcher, llegó a ser un gran jonronero, pero esta combinación en la historia reciente, uno llegó a ver peloteros que tenían, ¿verdad?, que te podían dar un palo, lanzadores, que sobre todo en la Liga Nacional, pero no una condición como la hace Ohtani, una cosa absolutamente fuera de serie. Así es. A eso agrégale 24 ponches. Apenas. Bueno, miren, hay una alerta ambiental por lo del puerto de Manzanillo. La Academia de Ciencia ha levantado una alerta, dice que con el proceso de recuperación, rehabilitación del puerto de Manzanillo, se podrían estar afectando algunos manglares porque la intervención del puerto de Manzanillo se haría de manera más intensa debido a los daños que ha producido ya la construcción del muro fronterizo. Eso es un comunicado que ha emitido la Academia de Ciencia Dominicana. Sin embargo, pues se ha opuesto a esta posición los equipos de expertos que han estudiado la construcción o rehabilitación más bien del puerto de Manzanillo. Dice que hay imprecisiones en el estudio y de que las cosas no son tan severas medioambientalmente hablando como la presenta la Academia de la Ciencia. Yo no sé realmente quién tendrá la razón, pero lo de la habilitación del puerto de Manzanillo y todo lo que se está desarrollando en esa parte de Pepillo Salcedo, ese municipio de Pepillo Salcedo, pues es necesario y a veces uno tiene que hacer un leve sacrificio medioambiental, señores, para ganancia de la nación. Uno como ambientalista, como cuidador del medio ambiente, usted no puede oponerse a todo lo que implica cortar una mata o lo que implica afectar un humedal. Hay proyectos que lo que aportan a la nación es tan significativo que usted tiene que sacrificar. Ahora, cuando no se compara, cuando no hay un equilibrio entre lo que se está dañando y lo que se va a aportar a la nación, entonces ahí sí nos oponemos. Pero no puede ser que cada vez que se quiera hacer una obra y hay que cortar 2 o 3 árboles o se impacta alguna zona medioambientalmente hablando, nos vamos a oponer. Lo de Manzanillo hay que hacerlo, no a cualquier costo, pero parece que el costo no es tan alto. Es un tema recurrente en este país. Recuerde lo que ocurrió también en Pedernales con el tema de Cabo Rojo, ahí a las Águilas, donde sería afectado parte de ese entorno que es un producto importante para la República Dominicana. Y ahora se está hablando de unas 3 plantas
de energía eléctrica en toda esa zona, más el trabajo que se estaría haciendo para el puerto de Manzanillo, un puerto que data desde los 1950 por ahí, ¿verdad? Sí. Cuando funcionaban las famosas compañías aquellas norteamericanas, y básicamente por ahí se traía clinker y otros productos ligados a la construcción, al cemento y demás. Y con esta ampliación, pues ni modo. Y Eleuterio Martínez es un hombre de mucho conocimiento, es el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y que siempre ha estado velando por los mejores intereses. Aparentemente el reporte que daba cuenta de estos daños que se han estado produciendo es por parte de una empresa. Hay varias empresas ahí que están involucradas en esto de las generadoras, en esto de el acondicionamiento y todo lo que conlleva movilizar toda esta parte para poder hacer estas construcciones, estas ampliaciones. Y ojalá que sea lo menos que pueda afectarse. Es una zona muy vulnerable y que necesita realmente de que haya actividad en cuanto a progreso se refiere, pero también considerando y tomando en cuenta hoy día cuando los valores de medio ambiente son hoy más importantes que cualquier otra área, porque hemos visto cómo los depredadores, cómo hemos ido nosotros pues acabando con todos estos aspectos. La virtud está en el medio, dicen los sabios. Miren, tanto el periódico Listín Diario como Diario Libre traen hoy un trabajo referido a la población carcelaria. Los presos, como le llamamos comúnmente, sobre todo esos que no están en los centros de rehabilitación, que ya son centros modelos, cárceles modelos. Dice que la mayoría de los presos duermen en el suelo en muchas de las cárceles de la República Dominicana. Lo que se vive en la cárcel de La Victoria, lo que uno ha podido ver, eso es algo realmente deplorable para la dignidad humana. Y otro dato que arroja es el tema de que el 70% de los presos están en una prisión preventiva, es decir, están esperando que se le conozca un juicio de fondo. El 70%. O sea que si la normativa aquí fuera que la gente pueda esperar su juicio de fondo en su casa, pues nosotros tendríamos una población carcelaria reducida. El Estado no estuviera cargando con la manutención, con todos los gastos operativos, logísticos de personal, que implica tener prácticamente más de 2 veces más, más de 2 veces lo que la gente que está condenada a prisión. Y de esos, oigan, de ese 70%, que es la mayoría de la población que está esperando prisión preventiva, pues dice el estudio que el 50% de esos presos siguen en cárceles, incluso después de que ya se le ha cumplido el tiempo de la prisión preventiva. Recuerden que una prisión preventiva, por más que dure, no debe durar más de 18 meses, 1 año y medio. Y dice que el 50%, la mitad de esa población en prisión preventiva, ya se le venció el tiempo y no ha ido a juicio. Están viviendo en condiciones hacinadas, muchos de los presos. Ahí hay 2 cárceles. Está la cárcel, la de Las Parras, que está terminada, se dice que prácticamente entre un 60 y un 70%, pero esa fue la cárcel que hizo Jean Alain. Parece que algunos no quieren decir que en la cárcel que hizo Jean Alain ya se está teniendo una atención más holgada. Señores, eso no se hizo con el dinero de Jean Alain. Él fue el gestor porque era el Procurador General de la República, pero eso fue con el dinero nuestro. Y ya hay informe de que se está dañando, de que hay áreas que se están dañando, porque eso está ahí echado al abandono.
Entonces esa cárcel lo que hay es que terminarla. Si están haciendo investigaciones, si hay un juicio todavía contra Jean Alain, eso es otro tema. Pero esa cárcel se hizo con dinero del pueblo dominicano. Si Jean Alain y su grupo se cogió dinero, alteró el presupuesto, que vaya preso. Pero no que no se utilice cuando hay una población carcelaria desmedida que está viviendo en el piso, durmiendo en el piso, y tenemos varias cárceles donde pudieran ya ellos estar. Parte de lo que le costó el puesto al ex ministro de la presidencia, a Magarrulla. Sí. Esta de las Parras, que era para Está trasladar ahí. los presos de la Victoria. Y es una muestra más de que hay una diferencia en República Dominicana del que roba poco y el que roba mucho. El que roba mucho se va a su casa luego de haber cumplido con la medida de coerción impuesta por un juez. Pero ese 50% que usted menciona no pasa igual. Están en las cárceles, esas cárceles que están sobrepobladas en la República Dominicana. Recordamos alguna oportunidad que conversamos aquí en este espacio del café con el procurador de la Corte de Santiago. Nos decía que Mao y Santiago estaban un poquito por debajo en cuanto a la ocupación se refiere, a su totalidad. Y días después, pues ya esta sobrepasaba. Y en la Victoria se habla de casi 7.000 reos o privados de libertad, cuando fue una cárcel construida para no más de 2.500 presos. Y ahí está, señores, este tema, el cual se refleja en el día de hoy, que no es la primera vez que se trata, amigo Len, mis amigos televidentes. Esto con mucha frecuencia se ha tratado los temas, esto de las cárceles, de cómo viven, de esa gran sobrepoblación, de los ricos que se hacen allí y todos aquellos que manejan negocio, desde uniformados hasta aquellos que son los seleccionados, encargados para manejar todos estos asuntos de negocio que se dan en las cárceles, desde droga hasta productos comestibles, las mismas habitaciones o los mismos colchones, los mismos, las mismas áreas donde estos tienen pues que pasar la noche. Hay algunas imágenes de ciertos recintos carcelarios donde parece que los presos durmieran en especies de nichos. De nichos uno ve que ellos se introducen, se meten como en un nicho y ahí es donde duermen. O sea, esas no son las condiciones en las que uno espera, en la que esté una persona que a veces, oigan, el 70% no ha sido juzgado, lo han acusado, son sospechosos, porque esa es la condición que tiene una persona antes de ser condenado. Es sospechoso, es acusado. Y usted estar durmiendo en una condición así, usted ve ese cuadrito de concreto y ahí se entran, se introducen a dormir los presos, mientras las cárceles están por allí construidas, pero porque se está investigando si hubo o no corrupción, no se usan. Y los fiscales, por Dios, los fiscales pues tienen que cambiar la metodología. Uno entiende que si alguien anda atracando, pues tiene que quedarse detenido, ¿verdad? Si está acusado de ser un asesino, pues tiene que quedarse detenido porque es un peligro público que ande en la calle, o si hay alguien que lo están acusando de andar violando a menores, hay que trancarlo porque no lo podemos dejar que ande por la sociedad, que ande por las comunidades, eso se entiende. Pero usted no puede pedir prisión para todo. Aquí hay fiscales que el apellido es prisión, así es que le dicen, yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo a Jenny, los presos le dicen Jenny Prisión. Jenny Prisión, yo me reía porque me contaba, o sea, un conocido que me hablaba de ella de manera natural, como si ese fuera su apellido, Jenny Prisión. Y ese estilo de que muchos fiscales lo primero que piden es cárcel, cárcel, yo creo que hay que repensarlo. ¿Hay necesidad de que esta persona tenga que ir a la cárcel? ¿O se puede ir a su casa y llevar un proceso hasta que termine de ser condenado si realmente es culpable?
Eso hay que sopesarlo en la Procuraduría. Para muchos fiscales ese es el trofeo, esa es la mayor satisfacción a su trabajo, el que pues le dicten prisión preventiva a esos que ellos someten. Vámonos a publicidad, ya regresamos. En breve el café de Diario 55.